Con lo cual vamos a empezar, como hacemos siempre, con el repaso de lo que la norma indica y luego sí pasamos eh, a trabajar con la herramienta de búsqueda de las decisiones de agenda. Bien, la NIF 3 es una norma que tiene por objetivo mejorar la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad de la información que las entidades presentan sobre combinaciones de negocios. Es una norma que aplica a la adquirente. ¿Qué quiere decir esto? Que si A adquiere a B, eh, B no deja rastros en sus estados financieros, más allá de eh, quizás en la nota sobre partes relacionadas, pero no aplica la NIF 3, la adquirida. La NIF 3 la aplica la adquirente tanto en su propia contabilidad como en la contabilidad de la adquirida, si la adquirida continúa siendo una entidad legalmente independiente de la adquirente, ¿sí? Porque sabemos que una combinación de negocios se puede dar porque A absorbe a B y B desaparece y pasa a integrarse legalmente dentro de A, o podría ser que A obtenga el control de la sociedad B, pero la sociedad B podría seguir operando tranquilamente sin desaparecer en términos legales. Justo hace un rato estábamos trabajando en un caso donde estamos asesorando a un cliente sobre cómo contabilizar una combinación de negocios bastante importante que hizo. Entonces, ¿de qué se trata esta combinación de negocios? Esta empresa, una empresa argentina que se dedica a la investigación y al desarrollo eh, de biotecnología para hacer más resistente a determinados cultivos. Identificó una compañía target en Estados Unidos. Esta compañía argentina cotiza en Estados Unidos, ¿sí? Pero digamos que nació en Rosario. Rosario es una ciudad que está a pocos kilómetros de Buenos Aires. Y esta compañía es una de las empresas de biotecnología más importantes a nivel global. Yo diría que es la más importante a nivel global, es de capital argentino. Hoy tiene más o menos una participación dentro de lo que es su mercado, casi el 93% del mercado. Y lo que hizo fue adquirir a una sociedad que realiza actividades complementarias para generar sinergias tanto de costos como de ingresos a través de esa adquisición. Pero la operación no implicó la desaparición legal de la compañía en Estados Unidos, sino que la compañía norteamericana que adquirió lo que hizo fue dejar de cotizar, es decir, salió de la bolsa, pero siguió existiendo como sociedad independiente. Al salir de la bolsa cambió la razón social, es decir, el nombre jurídico de la sociedad, y antes esa sociedad tenía unos accionistas X, a esos accionistas se le dieron acciones de la adquirente y la adquirente obtuvo el control del 100% de las acciones de esta sociedad adquirida. Entonces, como por un tema de capitalización para entregar acciones a los nuevos accionistas, la adquirente tuvo que emitir nuevas acciones contra el aumento de caja. Esa caja, como no la están poniendo los accionistas, la compañía lo que hace es incrementar el capital de trabajo tomando
un préstamo convertible en acciones, con lo cual es una transacción que tiene cierta complejidad, porque involucra varias normas, pero finalmente la adquirente tiene que aplicar la NIF 3 para contabilizar esa operación, amén de que también tiene que aplicar la NIC 32 para emitir la deuda, para contabilizar la deuda que tomó convertible, etcétera, etcétera. La NIF 3 entonces se va a aplicar a una transacción u otro suceso en el cual la adquirente obtenga el control de uno o más negocios. Acá no importa tanto que yo adquiera una entidad legal, sino que obtenga un negocio. Si ese negocio viene dentro de una entidad legal, perfecto, pero muchas veces ocurre lo que en finanzas corporativas se llama un spin-off, ¿sí? Cuando dentro de una compañía se saca una porción de las operaciones para que esa porción de las operaciones o bien se cree una NewCo, una nueva compañía, o bien esas operaciones, una vez hecho el spin-off, se absorban por parte de otras, con lo cual técnicamente no existe ahí la compra de una compañía, sino que se compra una operación de una compañía que sigue existiendo, pero la transferencia de la operación también es una combinación de negocios. Entonces a veces se hace el spin-off con una emisión de acciones y se hace bajo el régimen de adquisición de una subsidiaria, o a veces directamente se hace lo que se llama una escisión-absorción, donde simplemente se escinde una parte de la operación y la absorbe la otra parte sin crear ninguna compañía que contenga a esa sociedad. Y a veces se crean lo que se conocen como SPAC en inglés, Special Purposes Acquisition Companies, ¿sí? Que son compañías que se crean justamente para propósitos de hacer luego una adquisición. ¿Sí? Hago un spin-off, creo una compañía y esa compañía luego es adquirida por otra sociedad. En el año 2018 se emitió una modificación a la NIF 3 que estableció una modificación a la definición de negocios. Probablemente esto lo hayan visto cuando revisaron la NIF 3 de manera integral. Esta definición de negocios está operativa desde el año 2020 e implica evaluar básicamente si el conjunto de actividades y de activos que se está transfiriendo involucra por lo menos a un insumo y un proceso sustantivo que aplicado a ese insumo genera productos que van a producir, valga la redundancia, si bien esos servicios que van a generar beneficios en formas de ingresos de actividades ordinarias o bajo otras formas para la entidad, y finalmente va a crear valor para el accionista del adquirente. También la NIF 3 plantea que la adquirente podría optar por realizar una prueba de concentración de valor razonable, pero esa prueba solamente sirve para, en caso de que exista esa concentración, concluir que no hay combinación de negocios, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que una compañía adquiere a un conjunto de propiedades y esas propiedades están todas arrendadas, pero resulta que no hay un proceso sustantivo, simplemente una vez que la compañía compra las propiedades bajo arrendamiento, los empleados de la adquirente van a seguir gestionando los contratos de alquiler que vienen dados con las propiedades adquiridas. Entonces, muchas veces cuando uno compara el precio de mercado de las propiedades adquiridas y el precio de mercado de los contratos de alquiler, y lo suma, se da cuenta que
tiene un valor bastante parecido al valor que se pagó por la operación. Entonces se suele decir que ahí hay una concentración de valor razonable. ¿Por qué? Porque básicamente la compañía no compró un negocio. Lo que compró fue un conjunto de propiedades que tienen adosadas unos contratos de alquiler, pero no califica como negocio porque no incluye un proceso sustantivo que se transfiera junto con los inmuebles y con los contratos de alquiler. En este caso, el proceso que sería la gestión de los contratos de alquiler ya existen en la adquirente, por lo tanto la transacción no califica como combinación de negocios. Por eso esta prueba de concentración de valor razonable para ver si la operación es una combinación de negocios es finalmente opcional, porque si la conclusión es que no hay concentración de valor razonable, no quiere decir que la transacción sea una combinación de negocios, simplemente quiere decir que no hay concentración de valor razonable. Cuando lo hay, sí es indicativo de que no es una combinación de negocios, pero la situación inversa no es indicativo de que la transacción sí fuese una combinación de negocios. Esto es básicamente porque en el, digamos, en el mundo de los negocios existe un, un conjunto de operaciones que se suelen englobar bajo las siglas de M&A, ¿sí? ¿Alguien sabe qué quiere decir M&A en inglés? ¿O a qué refiere las transacciones de M&A? M&A son las siglas en inglés de mergers, ¿sí? M, mergers, y A, acquisitions, ¿sí? Que quiere decir fusiones y adquisiciones en inglés. Entonces, cuando ustedes ven que hay una compañía que tiene un departamento de M&A, es porque tiene integrado dentro de su estrategia o dentro de su modelo de negocios adquirir otras compañías de forma regular. Hay muchas compañías que van creciendo sobre la base de ir comprando otras sociedades como parte de su business plan. Eh, o cuando ven que alguien presta servicios relacionados con transacciones de M&A, supongamos un estudio jurídico que presta asesoramiento relacionado con M&A, bueno, quiere decir que va a prestar servicios jurídicos de todos los aspectos legales de este tipo de transacciones, o cuando dentro de una firma de servicios de contabilidad, auditoría, consultoría, se prestan asesoramiento contable o tributario para transacciones de M&A, bueno, justamente a lo mejor tiene que ver con hacer la evaluación de la adquirida, con llevar adelante el due diligence de la operación, ser, por ejemplo, no sé, evaluar las contingencias impositivas que pueda tener la adquirida y que no estén siendo comunicadas tan transparentemente en el proceso de la transacción, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Bajo estas siglas M&A se engloban tanto transacciones que si aplicamos la NIF 3 califican como combinaciones de negocios, como otras que no califican como combinaciones de negocios. Entonces, las transacciones de M&A que no califican como combinaciones de negocios no van a ser transacciones que se contabilicen usando la NIF 3. Aunque también es cierto que en la literatura especializada hay quienes sostienen que es una contradicción que una transacción de M&A no sea a su vez una combinación de negocios, ¿no? Hay quienes sostienen que M&A es el nombre financiero para lo que contablemente llamamos combinación de negocios. Hay otros que no están de acuerdo porque hay transacciones donde uno no puede identificar un proceso sustantivo y no siempre la existencia de sinergia genera necesariamente la existencia de una
plusvalía, que eso es algo muy importante. Entonces, si hay sinergia, hay M&A, pero no necesariamente toda sinergia genera una plusvalía. Ahora, cuando la transacción de M&A califica como combinación de negocios, se transfiere tanto el negocio adquirido como las sinergias. Eso se lo compara con la contraprestación adquirida, porque básicamente en estas transacciones, ¿qué es lo que intercambiamos? Bueno, el adquirente entrega una contraprestación, la adquirida le entrega a la adquirente un negocio más las sinergias. Entonces, eso es lo que ocurre a nivel transaccional. Ahora lo que tenemos que ver es que ocurre a nivel contable. A nivel contable, la adquirida intercambia una contraprestación por unos activos menos pasivos, lo que llamamos activos netos adquiridos, que se miden utilizando el método de la adquisición, y la diferencia entre la contraprestación total y esos activos netos adquiridos medidos de acuerdo con el método de la adquisición de la NIF 3 es lo que vamos a denominar plusvalía. En cambio, si ante esta misma situación la contraprestación transferida es inferior, en realidad lo que se genera es una ganancia por compra en términos ventajosos. Entonces, dentro de la NIF 3 se establecen unos pasos para contabilizar la combinación de negocios. El primer paso consiste en identificar a la adquirente, el segundo determinar la fecha de la adquisición, el tercero reconocer, clasificar y medir qué cosa, los activos adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora procedente de la adquirida. Y finalmente reconocer cualquier plusvalía que se ponga en evidencia por la operación o bien cualquier ganancia por compra en términos ventajosos. Cada paso tiene algún elemento core. El primero es identificar al adquirente como aquella que es la que obtiene el control del negocio. En el segundo paso necesitamos generar una referencia temporal porque como en el paso 3 vamos a tener que en muchos casos determinar la existencia de ciertos elementos y además asignarle un valor, generalmente un valor razonable. La referencia de lo que existe y la valoración de lo que existe tiene que hacerse a la fecha de closing, ¿sí? Lo que se conoce como el closing date, que es la fecha de cierre de la operación. En el paso 3 vamos a tener que aplicar el principio de depuración de la plusvalía para poder reconocer y medir todos los activos adquiridos, los pasivos asumidos y la contraprestación no controladora procedente de la adquirida, para lo cual vamos a reconocer como parte de la transacción todos aquellos elementos que cumplan con las definiciones de activo y de pasivo del marco conceptual y que sean parte de lo que se está intercambiando. Desde el punto de vista de la medición, el principio general es medirlo a valor razonable, aunque hay una serie de excepciones, y todo esto lo tengo que hacer siempre analizándolo desde la perspectiva de la adquirente. Bien, esta operación va a dar lugar finalmente a que comparando la contraprestación contra todo lo que identifiquemos en el paso 3, midamos de forma residual la plusvalía o la ganancia por compra, que como claramente se ve, terminará siendo un importe que dependa de otros factores y por lo tanto el resultado final de todo el procedimiento es reconocer una plusvalía adecuadamente medida. Entonces, dijimos que podrían darse diferentes escenarios, un escenario en el cual la adquirida deje de ser una entidad individual después de la adquisición, u otro distinto donde la adquirida continúe siendo una entidad legalmente independiente, ¿sí? Supongamos este ejemplo.
que el 30 de abril ABC obtiene el control de la adquirida, LMN, por medio de la absorción, y que como consecuencia de la absorción, LMN deja de ser un ente individual. Bueno, en este caso ABC tenía una vida contable, LMN también, comienza el año X5, al 30 de abril LMN tiene que estopear su vida, tiene que finalizar su vida, ¿sí? Porque pasa a estar contenida dentro de la contabilidad de ABC, para lo cual ABC la va a dar de alta todos los activos y todos los pasivos que proceden de LMN, pero para ello tendrá que aplicar las reglas de reconocimiento y de medición, no de cada NIF específica, sino de la NIF 3. ¿Mm? O sea, ABC puede ser que esté incorporando por LMN, activo fijo, inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, créditos y deudas impositivas. Bueno, para registrar, bueno, el pasivo por jubilación patronal de todos los empleados que ahora pasan a ser empleados de ABC. Bueno, todo eso para ver por qué importe lo tengo que registrar al 30 de abril en la contabilidad de ABC. Tengo que basarme no en lo que diga la NIC 16, la NIC 19, la NIF 9, etcétera, la NIC 2, sino que tengo que ir a la NIF 3 y aplicar los principios de la NIF 3. Entonces, al final del ejercicio, ABC va a preparar sus estados financieros sin necesidad de recurrir a la NIF 10 para integrar la información de LMN, porque LMN ya está comprendida dentro de la contabilidad de ABC. En cambio, si LMN continuara existiendo, pero ABC obtuviera el control del 100% de las acciones, ABC va a tener su vida contable, LMN va a tener un corte, pero va a ser un corte nada más para que pueda generar un cierre especial, para poder generar una comparación contra el valor de NIF 3 y poder determinar lo que se conoce como el Fair Value Adjustment, o el libro de ajustes de valor razonable. ABC simplemente va a ser un asiento donde registre la compra de acciones, pero al final del año, si bien este ajuste no va a afectar a la contabilidad de LMN como tal, LMN va a seguir haciendo su propia contabilidad y va a preparar sus estados financieros como una continuidad de sus propios importes de libros. Lo que sí es cierto es que LMN, además de generar su propia contabilidad, va a tener que producir un reporte para propósitos de consolidación con ABC. Con lo cual, de algún modo, no es que le es indiferente todo esto porque le duplica la carga de trabajo. Por un lado, tiene que trabajar para sus propias cifras contables y por otro lado, para las cifras contables que le tiene que proporcionar a ABC, a efectos de que ABC pueda preparar al final del año sus estados financieros consolidados, ¿sí? Vamos a buscar las decisiones de agenda entonces que tenían que identificar y analizar. Vamos a la página de la Fundación IFRS. Yo voy a ir directamente acá al navegador y dentro del navegador voy a buscar las normas en español requeridas y vamos a buscar la NIF 3 combinaciones de negocios y vamos a mostrar la versión anotada para que si hay una decisión de agenda nos aparezca, ¿sí? Entonces, bueno, en el párrafo 1 donde se refiere al objetivo de la norma no hay ninguna decisión de agenda incluida. En el párrafo 2 ya tenemos varias decisiones de agenda, fíjense, tenemos 5 decisiones de agenda. Acá una que se refiere a tanto la NIF 3 como la NIF 2, y se trata de la contabilización de las adquisiciones inversas que no constituyen un negocio. ¿Qué es una adquisición inversa? Una adquisición inversa es una
transacción en la cual A en apariencia adquiere a B, pero la realidad es que cuando uno ve cómo termina conformado la dirección de la sociedad resultante, B es quien adquirió a A. Por lo tanto, independientemente de lo que digan las formas legales o jurídicas, como la NIF 3 la aplica la adquirente, que es quien toma el control de la situación después de la transacción, todo hay que hacerlo en ese caso desde la perspectiva de B y no desde la perspectiva de A. El problema es que podría haber una transacción de ese tipo donde B, que sería o mejor dicho, A, que sería la adquirida contablemente, no cumpla la definición de negocio. Entonces, ¿cómo hay que contabilizarlo? Entonces vamos a ver el caso tal como lo plantea o se le planteó al IFRIC. Es de marzo del año 2003 esta decisión de agenda. Dice, el Comité de Interpretaciones recibió solicitudes de guía sobre la forma de contabilizar transacciones en las que los accionistas anteriores de una entidad operativa no cotizada pasen a ser la mayoría de los accionistas de la entidad combinada mediante el intercambio de sus acciones por nuevas acciones de entidades no operativas. Sin embargo, la transacción se estructura de forma que la entidad no operativa cotizada adquiere la participación en el capital de la entidad, bueno, acá está repetido de la entidad, ¿no? De la entidad operativa no cotizada. Dice que en ausencia de una norma que se aplique de forma específica a esta transacción, el Comité de Interpretaciones observó que la transacción analizada tiene algunas características de una adquisición inversa según la NIF 3, porque los accionistas anteriores de la subsidiaria legal obtienen el control de la controladora legal. Por consiguiente, es apropiado aplicar por analogía, de acuerdo con los párrafos 10 a 12 de la NIC 8, las guías de los párrafos B19 a B27 de la NIF 3, que son las guías que establece la NIF 3 para contabilizar las combinaciones inversas. La aplicación por analogía de las guías de adquisiciones inversas da lugar a que la entidad operativa no cotizada sea identificada como la adquirente y la entidad no operativa cotizada sea identificada como la adquirida contable. El Comité de Interpretaciones destacó que al aplicar por analogía las guías de adquisición inversa del párrafo B20 de la NIF 3, se atribuye al adquirente contable haber emitido acciones para obtener el control de la adquirida. Si la entidad no operativa cotizada, que en este caso sería la adquirida, cumple los requisitos de un negocio sobre la base de las guías de los párrafos B7 de la NIF 3, esta sería aplicable a la transacción. Sin embargo, si la entidad no operativa cotizada no es un negocio, la transacción no es una combinación de negocios y por ello no queda dentro del alcance de la NIF 3. Puesto que la transacción analizada no queda dentro del alcance de la NIF 3, el Comité de Interpretación destacó que es, por ello, una transacción con pagos basados en acciones que debe contabilizarse de acuerdo con la NIF 2. El Comité de Interpretaciones observó que sobre la base de las guías del párrafo 13A de la NIF 2, cualquier diferencia en el valor razonable de las acciones que se consideran que han sido emitidas por la adquirente contable y el valor razonable de los activos netos identificables de la adquirida contable representa un servicio recibido por la adquirente contable. El Comité de Interpretaciones concluyó que, independientemente del nivel de activos monetarios y no monetarios poseídos por la entidad operativa no cotizada, la diferencia en su totalidad debe considerarse que es un pago por un servicio de admisión a cotización para sus acciones y que ningún importe debe considerarse un costo de captación de capital.
El comité de interpretaciones observó que el servicio recibido en forma de admisión a cotización no cumple la definición de un activo intangible porque no es identificable de acuerdo con el párrafo 12 de la NIC 38. El servicio recibido tampoco cumple la definición de un activo que debe reconocerse de acuerdo con otras normas y el marco conceptual. El comité de interpretaciones también observó que sobre la base de las guías del párrafo 8 de la NIF 2, que señala que cuando los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones no reúnan las condiciones para su reconocimiento como activos, se reconocerán como gastos, el costo del servicio recibido se reconoce como un gasto. Sobre la base del análisis anterior, el comité de intervenciones determinó que, a la luz de los requerimientos de las NIF existentes, no eran necesarias ni una interpretación ni una modificación a las normas y por consiguiente decidió no añadir esta cuestión a su agenda. Tema bastante particular, ¿no? El otro punto dice aplicación de la NIC 12 para reconocer los impuestos diferidos al adquirir una entidad de un solo activo que no es un negocio. El comité recibe una solicitud preguntando la forma en que una entidad contabiliza en sus estados financieros consolidados una transacción en que adquiere todas las acciones de otra que tiene una propiedad de inversión como su único activo. En el hecho enviado, la adquirida había reconocido en su estado de situación financiera un pasivo por impuestos diferidos que surge de la medición de la propiedad de inversión del valor razonable. El importe pagado por las acciones es menor que el valor razonable de la propiedad de inversión debido al pasivo por impuestos diferidos asociado. La transacción descrita en la solicitud no cumple la definición de una combinación de negocios en la NIF 3, porque la adquirida no es un negocio. La entidad que adquiere aplicará el modelo de valor razonable de la NIC 40. Quien envió la solicitud preguntaba si los requerimientos del párrafo 15b de la NIC 12 permiten que la entidad adquirente reconozca un pasivo por impuestos diferidos en el reconocimiento inicial de la transacción. Si este no es el caso, quien envió la solicitud pedía al comité considerar si debe modificarse los requerimientos del párrafo 15b de la NIC 12, de forma que en estas circunstancias la entidad que adquiere no reconocería una ganancia en la medición de la propiedad de inversión a valor razonable de forma inmediata después del reconocimiento inicial de la transacción. El comité destacó que, puesto que la transacción no es una combinación de negocios, el párrafo 2b de la NIF 3 requiere que la entidad que adquiere asigne en sus estados financieros consolidados el precio de compra a los activos adquiridos y los pasivos asumidos. Y el párrafo 15b de la NIC 12 dice que una entidad no reconocer un pasivo por impuestos diferidos por diferencias temporarias tributables que surjan del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo de una transacción que no es una combinación de negocios y que en el momento de la transacción no afecte ni al resultado contable del periodo ni a la ganancia tributable o pérdida tributable. Por consiguiente, en el momento de la adquisición, la entidad adquirente reconoce en su estado financiero consolidado solo la propiedad de inversión y no un pasivo por impuestos diferidos. La adquirente, por ello, asigna el precio de compra en su totalidad a la propiedad de inversión. El comité concluyó que los requerimientos de las normas NIF proporcionan una base adecuada para que la entidad determine cómo contabilizar la transacción. El comité concluyó también que cualquier reconsideración de la excepción de reconocimiento inicial del párrafo 15b es en ocasiones que requeriría un proyecto a nivel del Consejo, por consiguiente decidió no añadir esta cuestión de la decisión a la agenda de emisión de normas. Y dice que el comité destacó que el Consejo había considerado recientemente añadir un proyecto sobre la NIC 12 a la agenda, pero que había decidido no hacerlo, por consiguiente el comité no recomendó que el Consejo considerase añadir un proyecto a su agenda sobre este tema. Esto es de marzo de 2017.
Luego hay otra de noviembre del 17 sobre la adquisición de un grupo de activos que no constituyen un negocio. Bueno, acá es la aplicación del párrafo 2b de la norma. Luego hay una nueva medición de participaciones medidas anteriormente al aplicar la NIF 11. Acá como no estamos viendo NIF 11 no lo vamos a revisar. Y acá hay una que se refiere al control común transitorio. ¿Por qué? Porque las transacciones de combinaciones de negocios bajo control común dice que no están dentro del alcance de la norma cuando no son de control transitorio. Excepto cuando son de control transitorio. Entonces eso es medio raro, ¿no? Dice, el IFRIC consideró si una reorganización que implica la formación de una nueva entidad para facilitar la venta de parte de una organización es una combinación de negocios dentro del alcance de la NIF 3. La NIF 3 no se aplica, esto es lo que sería una conformación de una SPAC, ¿no? La NIF 3 no se aplica a combinaciones de negocios en las que todas las entidades o negocios que se combinan están bajo control común antes y después de la combinación, a menos que el control sea transitorio. Se sugirió al IFRIC que puesto que el control de la nueva entidad es transitorio, una combinación que implique a esa entidad recientemente formada quedaría dentro del alcance de la NIF 3. El párrafo 22 de la NIF 3, ahora el párrafo B18, señala que cuando una entidad se forma para emitir instrumentos de patrimonio para efectuar una combinación de negocios, una de las entidades que se combinan que existía antes de la combinación debe identificarse como el adquirente sobre la base de la evidencia disponible, ahora de identificarse como el adquirente aplicando las guías de los párrafos B13 a B17. El IFRIC destacó que para ser congruente la pregunta de que si las entidades o negocios están bajo control común se aplica a las entidades que se combinan que existían antes de la combinación, excluyendo la entidad recientemente formada. Por consiguiente, el IFRIC decidió no añadir esta cuestión en su agenda. El IFRIC también considera una solicitud de guía sobre cómo aplicar la NIF 3 a reorganizaciones en las que el control permanece dentro del grupo original. El IFRIC decidió no añadir este tema a la agenda, puesto que era improbable que se llegara a un acuerdo en un periodo razonable a la luz de la diversidad en la práctica existente y la exclusión explícita de transacciones de control común del alcance de la NIF 3. Este es un tema que tiene un plan de trabajo específico dentro de la agenda del IASB. Acá está sobre identificación de una combinación de negocios. Vamos acá ya al método de la adquisición, donde tenemos cada uno de los pasos. Y a nivel de cada uno de los pasos vamos a encontrar distintas decisiones de agenda. Acá tenemos una que se refiere a identificación del adquirente de acuerdo con la NIF 3 y la controladora de acuerdo con la NIF 10. Bueno, acá tiene que ver con la aplicación de la definición de control. Seguimos revisando. Acá hay otra decisión de agenda que se pregunta si son las opciones de compra o contratos a términos recibidos por las participaciones minoritarias en una combinación de negocios una contraprestación contingente. Bueno, en realidad acá dice que el IFRIC consideró una solicitud de interpretación sobre si una opción de compra o un contrato a término realizado por una entidad controladora como parte de una combinación de negocios para adquirir las acciones mantenidas por una participación minoritaria no controladora era una contraprestación contingente o diferida. La contabilización de estos acuerdos, incluyendo las circunstancias consideradas por el IFRIC, estaban siendo consideradas por el Consejo, por el IASB, como parte de las nuevas deliberaciones actuales sobre la NIF 3 revisada propuesta.
el IFRIC esperaba que la NIF 3 revisada ayudaría a aclarar si este tipo de acuerdos incluye un componente de contraprestación contingente. El IFRIC por ello consideró que no podría desarrollar guías más rápidamente de lo que probablemente lo haría el proyecto de combinaciones de negocios. Esto es porque la primera NIF 3 se emitió ya por el año 2004, perdón, en el año 2003, y en el año 2006 ya había comenzado un proyecto para hacer la primera revisión que se finalizó en el 2008, después tuvo una segunda revisión en el año 2011, después tuvo una tercera revisión en el año 2015. De esa revisión del año 2015 se desprendieron varios proyectos y básicamente hoy hay hay uno que ya se finalizó, que fue la revisión de la definición de combinación de negocios. Hay otro que está activo, que está dentro de la agenda normativa del IASB, que es incorporar cambios en la NIF 3 para incluir requerimientos sobre revelaciones de cómo una entidad logra los objetivos que se propone con una transacción de esta naturaleza después de la combinación de negocios. Y a su vez hay un proyecto, pero que está en fase de investigación relacionado con combinaciones bajo control común. Pero hay varios otros proyectos de menor prioridad que se han desprendido de esa revisión integral de la NIF o de ese Post-Implementation Review que se llevó a cabo de la NIF 3. ¿Mm? Acá hay otro caso, dice costos relacionados con la adquisición de una combinación de negocios. El IFRIC es del año 2009, julio de 2009. El IFRIC había recibido solicitudes de aclarar el tratamiento de los costos relacionados con la adquisición en los que incurre el adquirente antes de que aplique la NIF 3, relacionados con una combinación de negocios que se contabiliza de acuerdo con la NIF revisada. De acuerdo con la NIF 3 revisada, puesto que los costos relacionados con la adquisición no son parte de la transacción de intercambio entre el adquirente y la adquirida o sus propietarios anteriores, no se consideran parte de la combinación de negocios. Por ello, excepto por los costos de emitir títulos de deuda o de patrimonio que se reconocen de acuerdo con la NIC 32 y NIC 39, diríamos la NIF 9, la NIF 3 revisada requiere que una entidad contabilice los costos relacionados con la adquisición como gastos en los periodos en los que incurre en los costos y se reciben los servicios. Por el contrario, la NIF 3 requería que esos costos se incluyan en el costo de la combinación de negocios. El IFRIC destacó que era posible más de una interpretación de la forma en la que interactúan los requerimientos de las dos NIF. Por consiguiente, el IFRIC concluyó que una entidad debería revelar su política contable para estos costos y el importe reconocido en su estado financiero, puesto que esto era una cuestión transitoria que no surgiría en los periodos contables que comienzan a partir del 1 de julio de 2009, perdón. El IFRIC decidió no añadir esta cuestión en la agenda. Bueno, esto tenía que ver básicamente con que se estaba preguntando cómo había que aplicar un requerimiento, una norma revisada, pero siendo que el requerimiento ya no existía, había cambiado de forma significativa. ¿Mm? Acá hay casos concretos del tratamiento posterior de ciertas partidas relacionadas con la combinación de negocios, información a revelar, y luego tenemos los apéndices. Apéndice A con... También uno debe fijarse en los apéndices porque a veces hay, por ejemplo acá tenemos una decisión de agenda relacionada con presentación de cifras comparativas cuando se aplica el método de unión de intereses en el caso de una combinación inversa, ¿sí? Una combinación bajo control común. Pero acá siempre podemos encontrar dentro de los apéndices más decisiones de agenda. Fíjense que hasta esta altura ya tenemos 10 decisiones de agenda
relacionadas con la NIF 3. Otra relacionada con combinaciones inversas, otra para factores que afectan la identificación del adquirente, otra más sobre adquisiciones inversas. Bueno, esta ya la habíamos visto, esta está repetida, o sea que si bien acá vamos por la decisión de agenda 14, técnicamente son 13 porque la 14 es igual a otra que vimos más arriba. Es la misma, ¿no? Tiene dos entradas. Acá hay otra, cliente relacionado con activos intangibles. Vamos por la 14. Acá vamos por la 15, tiene que ver con continuación en el empleo de un activo concreto. Información a revelar. Disposiciones transitorias. Con lo cual, la última decisión de agenda, como vimos que una tiene dos entradas, que es la 16, hay 15 decisiones de agenda que se relacionan con la NIF 3. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? La NIF 3 es una de las normas que presenta mayor cantidad de decisiones de agenda a lo largo de las diversas NIF que uno puede encontrar, ¿no?